Dejé solo a mi marido y le hizo esto a su suegra. Relato de infidelidad. Aquella noche en la galería, el aire estaba cargado de murmullos, risas y el aroma del vino que se mezclaba con el perfume de las mujeres. La luz de los candelabros colgaba como una constelación cálida sobre nuestras cabezas. Y fue allí, en un rincón, donde la vi por primera vez. Valeria. Su presencia era magnética, una mezcla de misterio y carisma que llenaba el espacio. Tenía el cabello oscuro y suelto, un vestido rojo que se ceñía a su figura, y unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Recuerdo que ella se acercó primero, con una copa de vino en la mano y una sonrisa en los labios. Me habló de arte, de la vida y de cómo la ciudad la había conquistado. Su voz era como el murmullo de una canción lejana. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Yo estaba fascinado, absorto en la danza de su conversación. Pasamos la noche hablando hasta que la galería quedó vacía. Nos encontrábamos en una esquina. La luz de las lámparas proyectaba nuestras sombras contra las paredes. Me dijo su nombre, Valeria, con un tono que resonaba en mi mente. Había algo irresistible en ella, algo que me atrajo de inmediato, como si hubiera estado destinada a entrar en mi vida en ese preciso momento. No recuerdo cuándo exactamente comenzó nuestra relación. Fue como un torbellino, una rápida sucesión de cenas, paseos y confidencias. En cuestión de semanas, Valeria se había convertido en una constante, alguien con quien podía imaginar un futuro. Mis amigos me decían que era la mujer perfecta, y yo me convencí de que lo era. Lo que no sabía en ese momento era que, detrás de su carisma, Valeria escondía secretos que estaban a punto de desentrañarse en mi vida de formas que jamás hubiera imaginado. Nuestro matrimonio llegó antes de lo esperado, después de unos meses intensos que parecieron un parpadeo. La ceremonia fue íntima, apenas unas decenas de invitados, como ella lo había deseado. Cuando pronunciamos los votos, sentí que había encontrado el propósito de mi vida. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Valeria tenía capas que yo apenas había comenzado a explorar. Su familia no asistió a la boda, y sobre ellos hablaba poco o nada. Se aferraba a la discreción, y aunque al principio no me importaba, con el tiempo comencé a preguntarme qué ocultaba. Esa discreción se extendió también hacia mi familia. Mi madre, Eugenia, tenía reservas sobre ella, pero se esforzaba por mantener la paz. Sin embargo, Valeria era una experta en encontrar el talón de Aquiles de cada persona. Pronto se dedicó a ganarse la simpatía de Eugenia con obsequios y palabras dulces. Quería asegurar una alianza sólida con mi madre, o al menos eso me parecía a mí. Fue durante este tiempo que noté que Valeria se encontraba cada vez más a menudo a solas con Eugenia. Organizaba cenas, sugería paseos y se aseguraba de que la presencia de mi madre fuera constante en nuestras vidas. Al principio lo agradecí. Siempre había deseado que mi madre y mi esposa tuvieran una relación cercana, pero pronto esa relación se tornó una sutil danza de tensión. Eugenia, que había sido reservada durante años, de repente comenzó a mostrarse más cálida conmigo. Valeria nos animaba a pasar tiempo juntos, siempre con esa sonrisa que ocultaba intenciones más profundas. Poco a poco, me fui acostumbrando a pasar horas con mi madre, compartiendo confidencias que antes nunca habíamos tenido. Fue como si Valeria estuviera manipulando los hilos de nuestras vidas para acercarnos. No me di cuenta entonces de lo que Valeria estaba haciendo. Pensé que simplemente quería unir a su esposo con su madre, sin saber que, en realidad, nos estaba tejiendo una trampa. El equilibrio en casa comenzó a tambalearse cuando mi madre, Eugenia, empezó a mostrar un interés más profundo en nuestra vida matrimonial. Hablaba de Valeria con más frecuencia, como si buscara descifrar su enigma. Valeria, por su parte, no parecía afectada. Seguía jugando su juego, siempre dispuesta a complacer. Un día, Valeria sugirió que invitáramos a mi madre a pasar un fin de semana con nosotros en nuestra casa de campo. «Eugenia necesita un cambio de aires», dijo Valeria.
su voz acariciando mis oídos como un canto de sirena. Pensé que era una excelente idea. Sin embargo, en retrospectiva, puedo ver cómo mi esposa estaba plantando las semillas de un drama que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ese fin de semana fue el comienzo del fin. Valeria se mostró encantadora, asegurándose de que mi madre estuviera cómoda y feliz. Organizó paseos por los senderos del bosque y las noches las pasábamos frente a la chimenea, riendo y bebiendo vino. Pero cada vez que me encontraba a solas con Eugenia, sentía que había una tensión subyacente, algo que no podía identificar. Aún así, me dejé llevar por el ambiente cálido y acogedor que Valeria había creado. En medio de esta armonía superficial, Valeria parecía una anfitriona perfecta, pero noté que a menudo desaparecía por largos periodos, dejándome a solas con mi madre. Fue en una de esas ocasiones cuando Eugenia comenzó a compartir más sobre su vida, cosas que nunca antes había dicho. Habló de su juventud, de cómo había sido una mujer independiente antes de casarse con mi padre, y de los sacrificios que había hecho. Nuestros lazos se estrecharon, y no podía negar que, en muchos sentidos, me sentía más cerca de ella que nunca. En cierto modo, era como si estuviéramos redescubriendo una relación que el tiempo había desdibujado. Valeria lo notaba, y cuando nos quedábamos a solas después de esas conversaciones, me decía: «Es bueno que estés conectando más con tu madre». Lo decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero la grieta ya estaba ahí. Valeria estaba tejiendo su telaraña, y yo, ingenuo, no lo veía. El clima entre Valeria y mi madre se hizo aún más tenso con el paso de los meses. Mi madre, siempre observadora, parecía haber notado las manipulaciones de Valeria y comenzó a distanciarse un poco de ella. Sin embargo, en un acto que parecía más calculado que espontáneo, Valeria continuó manteniendo a Eugenia cerca. Había perfeccionado el arte de la seducción sutil. Un sábado por la tarde, Valeria organizó una cena en casa e insistió en que Eugenia se quedara a pasar la noche. Preparó un festín y cuando nos sentamos a la mesa, todo parecía estar en su lugar. La conversación fluía con naturalidad, como si no hubiera una sola preocupación en nuestras mentes. Después de la cena, Valeria me pidió que la ayudara a limpiar la cocina. Me besó en la mejilla y me dijo: «Ve y pasa tiempo con tu madre. Yo me encargaré del resto». Cuando regresé a la sala, encontré a mi madre sentada junto al fuego, con una expresión pensativa en el rostro. «Eugenia», le dije suavemente, «¿te encuentras bien?». Ella me miró con los ojos vidriosos, como si hubiera estado contemplando algo en el resplandor de las llamas. «Sí, hijo, estoy bien», respondió, aunque la preocupación en su tono era evidente. Nos sentamos juntos en el sofá y en medio de esa cálida penumbra comenzamos a hablar. Valeria permanecía en la cocina, fuera de nuestra vista, y mientras mi madre hablaba, sentí un cosquilleo en el estómago, un indicio de algo más profundo. La forma en que me miraba, la manera en que rozaba mi mano, todo parecía cargado de una emoción que no podía definir. Cuando Valeria finalmente se unió a nosotros, mi madre ya estaba adormilada y se excusó para irse a la cama. Valeria se sentó a mi lado, su mano en mi pierna, y susurró: «Eugenia parece más relajada ahora. Creo que es gracias a ti». Había un tono calculador en su voz, pero lo ignoré pensando que estaba siendo demasiado paranoico. Esa noche, Valeria se quedó despierta y la vi desde la cama mirando por la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro y su expresión era fría, como si estuviera maquinando algo. No sabía que estaba planeando el golpe final, que abriría la grieta en nuestras vidas por completo. Una semana después de la cena, regresé temprano a casa después del trabajo. La puerta estaba entreabierta y el sonido de voces llegaba desde el salón. Me acerqué con cautela y allí estaban Valeria y Eugenia, de pie frente a la chimenea. Valeria sostenía una copa de vino, sus labios curvados en una sonrisa tenue mientras hablaba en voz baja. Las palabras exactas no pude oírlas, pero el tono era inequívoco. Persuasión, manipulación.
Mi madre estaba rígida y por un momento pensé que iba a salir corriendo. En su lugar asintió lentamente, como si estuviera cediendo ante la voluntad de Valeria. Valeria le pasó la copa y Eugenia la aceptó con manos temblorosas. Se la llevó a los labios, pero antes de beber, miró a Valeria con una mezcla de miedo y resolución. La escena me desconcertó y retrocedí un paso, asustado de ser descubierto. Me escabullí a la cocina y esperé hasta que las voces se apagaron. Valeria entró poco después, y cuando me vio, no se sorprendió en lo más mínimo. Me saludó con un beso y me preguntó cómo había estado mi día. Por un instante, pensé en preguntarle qué había estado diciendo a mi madre, pero su rostro era tan sereno que me hizo dudar de mí mismo. Esa noche, al acostarnos, noté que su mano se entrelazaba con la mía con más fuerza de lo habitual, como si estuviera asegurándose de que no se rompería el vínculo que tenía sobre mí. Pero en sus ojos había un brillo oscuro, una satisfacción que no podía ignorar. Al día siguiente, Eugenia volvió a nuestra casa para una cena más. Esta vez, Valeria me instó a quedarme solo con mi madre mientras ella preparaba el postre. Me sentí incómodo, consciente de las miradas que mi madre me lanzaba, llenas de una mezcla de arrepentimiento y deseo. Finalmente, cuando Valeria nos dejó a solas, Eugenia se acercó, tomó mis manos y me dijo: «Hijo, no sé cómo decirte esto, pero tengo miedo de lo que Valeria está haciendo. Hay algo en ella que no puedo entender». Quise defender a mi esposa, pero antes de poder decir una palabra, Eugenia me abrazó. «No me apartes, por favor», suplicó. No supe cómo responder a ese abrazo. Era cálido y reconfortante, pero al mismo tiempo sabía que cruzaba una línea. Valeria me animó a pasar más tiempo con mi madre durante los días siguientes. Parecía sinceramente preocupada por su bienestar. «Eugenia te necesita», me dijo. «Es la única familia que tienes». Había algo persuasivo en su tono, una firmeza que me hizo pensar que tenía razón. Así que, esa noche, me senté con Eugenia en la sala, la luz del fuego proyectando sombras alargadas en las paredes. Valeria estaba en la cocina, preparando té y dejando que mi madre y yo compartiéramos nuestras confidencias. Empezamos hablando de recuerdos de la infancia, historias de mi padre y las travesuras que hacía con mis amigos. La risa de mi madre llenaba el aire y por un momento todo parecía natural. Pero pronto la conversación cambió de tono. Eugenia me miró con ojos vidriosos y su voz temblaba ligeramente. «Hijo», dijo suavemente, «nunca he sabido cómo decirte esto, pero me alegra que Valeria te haya ayudado a acercarte a mí». Antes de poder responder, ella se inclinó hacia mí, sus labios rozando los míos. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Había algo en su mirada que era tan familiar y, al mismo tiempo, tan incorrecto. Sentí un tirón hacia atrás, una voz en mi cabeza diciendo que no debía hacerlo, pero el fuego en sus ojos me hizo ignorar la razón. Nos abandonamos al deseo en el sofá, la chimenea como único testigo. Nuestros cuerpos se entrelazaron y olvidé por completo que Valeria estaba en la cocina, que nuestra relación era un pecado que no podía ignorarse. Cuando finalmente el fuego se extinguió, me di cuenta del error que había cometido. La culpa me golpeó como una ola. Miré a mi madre, que yacía junto a mí, y supe que no podía ocultar lo que había pasado. Pero cuando me levanté para ir a la cocina, Valeria no estaba. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj en la sala. La mañana siguiente fue un amanecer envuelto en una neblina de remordimiento. Eugenia y yo nos miramos a los ojos y vi reflejada en su mirada la culpa que ardía en la mía. Sabíamos que lo que habíamos hecho estaba más allá del perdón, pero tampoco podíamos negar el vínculo que había surgido entre nosotros. Sentimientos que antes habían estado ocultos, reprimidos por años de distancia emocional, ahora estaban expuestos, crudos y reales. Al bajar al comedor, Valeria estaba allí, con una expresión serena en su rostro.
Nos saludó como si nada hubiera pasado, sirvió café y habló con dulzura. Ni una pizca de sospecha o enfado en su voz. Era como si supiera exactamente lo que había ocurrido la noche anterior. Cuando Eugenia se marchó, Valeria me miró y dijo: «Deberías asegurarte de que tu madre esté bien. Parece que ha tenido una noche difícil». Había una sonrisa suave en sus labios, pero sus ojos estaban fríos. No supe cómo interpretar su comportamiento. Ese día, llamé a Eugenia para asegurarme de que estaba bien. Hablamos durante horas, y al final acordamos que debíamos contarle la verdad a Valeria. Nos reuniríamos esa misma noche para confesar nuestro error y afrontar las consecuencias. Esa tarde, Valeria me abrazó, susurrándome que todo estaría bien. Me sentí atrapado entre la lealtad que debía a mi esposa y la confusión de lo que había ocurrido con mi madre. Sabía que ninguna explicación sería suficiente, pero no podía seguir viviendo en la mentira. Cuando Eugenia llegó, Valeria nos sirvió vino y se sentó con nosotros en la sala. Sus ojos verdes se posaron en mi madre, una mirada que parecía una mezcla de compasión y desdén. «Eugenia, querida», dijo Valeria, «¿por qué no le dices a tu hijo lo que realmente sientes?» Mi madre me miró, sus labios temblando. Yo no sé qué decir», balbuceó, pero Valeria no se detuvo. «Sé que hay algo entre ustedes, lo he visto, lo he sentido. No pueden ocultarlo, y no deberían». La confesión salió de nuestros labios en fragmentos rotos. Admitimos lo que había ocurrido, tratando de explicar el impulso que nos había llevado a traicionarla. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una mueca que apenas podía contener su furia. «¿Piensan que no sabía lo que estaban haciendo?», preguntó, su voz en un tono bajo y gélido. «Ustedes fueron fáciles de leer. Todo fue un juego para mí». La expresión de Valeria se había vuelto enigmática y su risa resonó en el silencio de la sala. «Oh, no se preocupen», dijo, «he estado espiando desde el principio». Su mirada se endureció. «Creen que pueden jugar conmigo, pero ya lo tenía todo planeado. Solo estaban cayendo en mi trampa». Eugenia palideció, y mi propia garganta se secó. Valeria había orquestado toda la situación, manipulando nuestras emociones para que finalmente cayera en su trampa. La revelación fue un golpe brutal. «¿Por qué?», logré preguntar. Valeria se recostó en su silla, los ojos entrecerrados. «Eugenia, tú siempre has sido un obstáculo. Tu hijo estaba tan apegado a ti que nunca podría ser mío por completo. Así que decidí que los haría caer juntos, y vaya si lo hicieron». Eugenia estaba devastada. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, temblando de ira y vergüenza. Me quedé allí, atónito, mientras Valeria se levantaba lentamente, una vez más en control de sí misma. «Ella se irá, ya lo verás», susurró, su voz como un cuchillo frío. «Te ha abandonado. Ahora solo me tienes a mí». Quise gritar, golpear la pared, hacer cualquier cosa para deshacer la trampa en la que había caído, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Eugenia se había marchado y yo había traicionado a Valeria de una forma que no podía negar. Pero esa misma noche, el miedo a perderlo todo me impulsó a confrontar a Valeria. Esa noche, mi esposa se encerró en nuestro dormitorio con la puerta firmemente cerrada. Durante horas, traté de persuadirla para que saliera, para que habláramos, pero ella no respondió. Finalmente, agotado, me derrumbé en el pasillo. No sé cuánto tiempo pasó, pero al amanecer, la puerta se abrió y Valeria salió. Estaba compuesta, como si nada hubiera pasado. Me miró con frialdad y dijo: «¿Qué es lo que quieres decirme?». La furia en su voz era palpable, pero había también algo más, una especie de satisfacción retorcida. «Valeria, lo siento, pero necesitamos entender por qué hiciste esto. ¿Qué ganabas con destruirnos a todos?». Ella se rió, un sonido vacío y cruel. «No ganaba nada, querido. Solo me aseguré de que no me abandonaras. Ahora no tienes a dónde ir». La miré con desesperación, pero también con una claridad nueva. Valeria había jugado con nuestros miedos, con nuestras debilidades. Había convertido nuestros afectos en armas. Entonces, esto ha terminado,
le dije con firmeza. No puedes mantenerme aquí. Se acercó a mí, sus labios tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Y a dónde irías? Tu madre te ha rechazado. Tus amigos nunca te verían de la misma forma. Me necesitas, te guste o no. Su lógica me dejó sin aliento. Tenía razón en parte, pero no podía dejarme consumir por su manipulación. Tal vez sea así, pero no puedo seguir contigo, Valeria. Me niego. Sin embargo, su respuesta fue fría. Entonces vete, pero recuerda que tú serás el que sufrirá las consecuencias, no yo. Me quedé allí, atónito, mientras ella se apartaba, ya victoriosa en su mente. Esa noche abandoné la casa con nada más que una maleta y un corazón lleno de remordimientos. Sabía que Valeria estaba convencida de que volvería, de que me había atado de tal forma que no podría vivir sin ella. Pero estaba equivocado. Busqué a Eugenia en su casa, pero no respondió. Había dejado una nota diciendo que se iba de la ciudad para no volver. No la culpo por ello. Después de todo, había traicionado la relación más sagrada que una persona puede tener. Pasaron meses, durante los cuales me refugié en la soledad y el trabajo, tratando de olvidar la amarga traición que Valeria había infligido en mi vida, pero su sombra se cernía sobre cada pensamiento, como si hubiera dejado una marca indeleble en mi alma. Finalmente, decidí volver a la casa donde todo había comenzado. Valeria no estaba. Unos vecinos me dijeron que había vendido la propiedad y se había mudado a otro país. No pude sentir más que un alivio sombrío. La casa estaba vacía y los recuerdos acechaban en cada esquina. Pero al recorrer sus habitaciones, me di cuenta de que esa soledad era el precio que tenía que pagar por mi parte en la traición. La historia de Valeria, Eugenia y yo terminó en ruinas, pero me prometí a mí mismo que nunca más me dejaría manipular. Aprendí que, a veces, la seducción y el deseo son armas que hieren más profundamente que cualquier otra cosa. La misteriosa y seductora Valeria había conseguido lo que quería: destruir la relación que tenía con mi madre y hacer que me sintiera atrapado en una red de culpabilidad. Pero con el tiempo, descubrí que incluso la telaraña más fuerte puede romperse si uno encuentra el valor para cortar los hilos que la mantienen unida. Déjame saber en los comentarios si te gustó mi relato. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.